Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Quiero hablar de la palabra del Señor y lo haremos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque sin su ayuda no podemos entender su mensaje. Ustedes seguramente muchas veces se han encontrado con alguien que dice, oh, yo leo la Biblia pero no entiendo nada. Entonces, qué privilegiados nos sentimos nosotros porque nosotros sí leemos y sí entendemos, porque es palabra de cada uno de nosotros. Quiero que nos concentremos en este tema que le he llamado caer es vencer. ¿Ya? Caer es vencer. ¿Qué significa esto? Digamos que muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, tenemos un cierto concepto de que el que cae en realidad es derrotado. Pero la Biblia nos enseña que es justamente al revés, porque el ejemplo que tenemos para los que a lo mejor veo que tenemos una audiencia bastante joven, les voy a contar de que existió en el pasado un boxeador que se llamaba Mike Tyson. No sé si lo han escuchado hablar, porque como son todos tan jovencitos probablemente no lo conozcan. ¿Ya? Y resulta que él era tan buen boxeador que habitualmente la lucha, ¿verdad? La lucha de box duraba ¿cuánto? 1 minuto, 2 minutos, no mucho más que eso, porque su pegada era tan fuerte que todos sus enemigos deportivos, ¿no? Caían. Entonces eran derrotados. Yo quiero traer ejemplos de que en la Biblia nos enseña que cuando nosotros caemos a los pies de Cristo, en realidad eso no es un símbolo de derrota, sino que de victoria. Hace un tiempo atrás yo prediqué un tema que le llamé las paradojas de la vida cristiana, en donde tocaba este tema, porque muchas cosas en la vida cristiana no son como quiere el mundo que sean, o como nosotros pensamos que deben ser. Entonces quiero otro ejemplo, que este sí que lo deben conocer, Chile, México, en la Copa Centenario. ¿Se están recordando, no? Sí, uy, vi que varias sonrisas ahí su rostro, ¿no? Chile, 7. México, 0. ¿Hay algún mexicano acá? Puedo estar metiéndome en lío, ¿no? Bueno, ¿qué supimos qué lección sacamos de ahí? Que en realidad Chile venció, México fue derrotado. En la vida cristiana no siempre las cosas son así. Vamos a leer en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, donde dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, en que nos reunimos a escuchar tu palabra, Señor. Queremos aprender de ella y tener las mejores lecciones para nuestra vida cristiana. Oh Señor, bendice a cada uno de nosotros. Abre nuestra mente. Oh Señor, apaga las palabras de hombre y que solo queden las palabras, oh Señor, tuyas, que son las que nos edifican y nos dan fe para vivir. En el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bueno, lo primero que quiero que entonces quede claro, ¿cierto?, es que nuestro objetivo no es decir que el que cae siempre es derrotado, sino que entender que en la vida cristiana una caída en Cristo no es más que una señal de victoria, porque caemos a los pies del Señor. La vida cristiana en general muestra varias paradojas, porque no todo lo que parece realmente sucede. La naturaleza en general nos da algunos ejemplos. Las tormentas se asocian al mal clima, al mal tiempo, los vientos y las lluvias también. Sin embargo, el clima es un sistema caótico, es un sistema que no necesariamente va a seguir patrones que nosotros podemos identificar como infalibles, sino que muchas veces su comportamiento es diferente al que nosotros podemos esperar. Y aquí tenemos entonces el ejemplo del apóstol Pablo, que en ese tiempo todavía se le llamaba Saulo, que era un nombre que aún no se traducía, ¿verdad?, en la Biblia. Él cayó en tierra. Eso es lo que dice la palabra. Cayó en tierra cuando se enfrentó al Señor. Sin embargo, yo quiero resaltar que según los estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, estamos permanentemente estudiando el libro de Romanos. Cuando uno llega al capítulo 9 de Romanos, ve una verdad súper impactante allí. Romanos capítulo 10, del versículo 1 al 4, donde dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces vemos acá que Pablo está haciendo un alcance acerca de las verdaderas intenciones y las motivaciones de los israelitas. Sin embargo, él siente un tremendo peso en su corazón. Pensaba, ¿cierto?, porque pensaba así como decía antes de conocer al Señor, que creía estar haciendo lo correcto. Él, ¿verdad?, también sentía lo mismo. Él estaba absolutamente confiado de estar haciendo lo correcto y que Dios estaba bendiciendo estas decisiones que él tomaba de perseguir a la iglesia, de ir en contra de los cristianos y de martirizarles. Él pensaba en su corazón y en sus convicciones más profundas de que eso era lo que tenía que hacer, porque así tenía que ser. Seguramente él, habiendo sido un estudioso de la palabra, eso era lo que había entendido. Sin embargo, él dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Él estaba muy preocupado por el pueblo de Israel. Y él llega a decir de que él podría cambiar. Y esto a mí me conmovió cuando me di cuenta de la profundidad de esta verdad. Que él podía cambiar su salvación, hacerse anatema por llegar a Israel, por llegar a sus hermanos israelitas que no conocían y estaban rechazando la verdad y que por lo tanto iban a quedar en la fila, ahí en esa fila de espera, ¿verdad?, en esa lista de espera para poder alcanzar salvación, porque ellos no querían aceptar al Señor. Y él entonces es enviado a los gentiles para llevar esta verdad, y nosotros, gracias a la misericordia y a la gracia de Dios, hemos sido alcanzados por él. Dios entonces coloca en el corazón de Pablo este pesar, esta carga por Israel, y realmente es tremendamente impactante. Él sentía un profundo dolor en su corazón por la nación de Israel. Lo que él quería, ¿verdad?, era de que Israel fuera alcanzado para poder llegar con el mensaje. Manifestaba un gran amor
en su espíritu, ¿verdad? Y motivado por el Espíritu Santo, porque el amor por alcanzar a otros no puede venir de otros, sino que de Dios mismo. En el fondo, Dios estaba reflejando su amor y su pesar por el pueblo de Israel que le había rechazado. Y entonces, ¿verdad? Esto lo decía en las palabras de Pablo, en donde él, en el capítulo 10 del libro de Romanos, habla de este presente tan nefasto para esta nación, que pudo haber sido, ¿verdad?, la nación que bendecía al mundo, pero que lamentablemente no había ocurrido así. En este contexto, entonces, Pablo conoce al Señor. ¿Ya? En este contexto, Pablo entonces se enfrenta al Señor. Él quiere hacer la voluntad de Dios, pero no conforme a ciencia, dice él, ni conforme a justicia, o sea, muy apartado del conocimiento de la verdad. Entonces el Señor se le manifiesta al apóstol Pablo y él en ese momento, dice la Biblia, que cayó en tierra. Le rodeó un resplandor, le cegó, quedó completamente a la deriva y lo tuvieron que llevar a otro lugar donde él ni siquiera sabía dónde podría ser ese lugar, pero Dios se lo manifestó. Las pinturas y los cuadros, digamos, incluso seguramente algunos comentaristas, me imagino que por ahí vendrá, dicen que Pablo iba a caballo y que cayó de un caballo, pero no es lo que dice el relato bíblico. Él dice que cayó en tierra. Bueno, si alguien le coloca un caballo a la historia, no estamos colocándole ni quitando nada a la potencia del mensaje del Señor, ¿ya? Así que si a alguien le gustan los caballos, colóquele un caballo ahí a la historia, ¿ya? Pero el relato bíblico no dice eso. Tenemos entonces además otro ejemplo que yo quiero citar, y es el ejemplo de Jacob, el patriarca Jacob, nieto de Abraham. Él también en un momento se enfrentó con el Señor. Él se enfrentó con Dios. El patriarca Jacob luchó con Dios y los hombres, así dice, vamos a ver de inmediato el pasaje bíblico, luchó con Dios y con los hombres y venció. Pero vamos a ver cómo fue esta lucha y cómo fue esta victoria. En Génesis capítulo 32, versículo 25 al 28, hay un resumen de este encuentro. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, se refiere al varón de Dios, al ángel de Dios, dice que no podía con él, que no podía con Jacob, ¿ya? En esta lucha, ¿no? Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero vemos acá que no la sacó barata, como dicen por ahí, digamos, Jacob. Porque dice, cuando rayaba el alba y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendice, entonces el varón le dio el golpe de gracia. En esto, ¿verdad? Los hombres somos poco menor que los ángeles en fuerza, en fortaleza física. Sin embargo, yo creo, digamos, que Jacob era un hombre muy fuerte, porque cuando uno va a ver la vida de Jacob, dice que él luchaba con los osos, luchaba con el león, porque era pastor de ovejas, y le quitaba al oso y al león, igual que David, ¿verdad? Descendiente de Jacob, le quitaba el corderito al oso o al león,
Y eso no lo hacía cualquier persona. Seguramente era un hombre muy veloz, muy fuerte, como para hacer esto, valiente, era un guerrero. Él entonces se enfrentó a este varón de Dios y seguramente dice que luchó toda la noche. Yo con 5 minutos de lucha creo que quedaría rendido, pero él no. Toda la noche, que seguramente lo agarraba de la cabeza, de los brazos y decía, bendíceme, bendíceme. Porque él entendió que estaba luchando con Dios. Y de la cintura y lo botaba al suelo, ¿verdad? Así como se ven en estos espectáculos de lucha libre, seguramente, digamos. Era un hombre fuerte, no era cualquier persona. Fue tan potente que el varón de Dios, este ángel, no era capaz de zafarse de Jacob. No, le dice, si no te voy a soltar, si no me bendices. Que le tuvo que dar un golpe, ¡fa!, de karate, ahí, ¿a dónde? En el muslo, para que lo soltara. Dice que se descoyuntó, o sea, no fue un golpe cualquiera, se descoyuntó el muslo. Por lo tanto, Jacob nunca más caminó como hasta ese momento. Y seguramente después ya andaba así como medio cojeando, me imagino yo, porque no es llegar y recuperarse de una lesión tan grave como esta. Pero, ¿qué ganó? Ganó una tremenda bendición. Le dice, ¿y cuál es tu nombre? Jacob. ¡Ah, qué feo nombre! Jacob. Jacob significa suplantador. En otras palabras, ladrón, no sé, algo así. Yo creo que a Jacob hasta le hacían bullying cuando lo conocían. Suplantador, no te metas aquí para que no me robes la comida. Suplantador, ladrón, ¿no? ¿Me entiende? Porque su nombre era muy feo. Y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob. De hoy en adelante serás príncipe de Dios. Eso significa Israel. ¿Se dan cuenta? Una tremenda bendición. Cambió su vida de ser un hombre ladrón, un suplantador, a ser un príncipe de Dios. Eso es lo que tenemos. Así es como debe reflejarse en nosotros también la vida cristiana. Tenemos un tercer ejemplo en la Biblia, cuando el profeta Ezequiel vio una semejanza de Dios. Él no vio la gloria de Dios, vio algo parecido a la gloria de Dios. Dice que inmediatamente se postró sobre el rostro. Eso es lo que dice Ezequiel 2, del 1 al 3. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me tomó sobre mis pies. Este hombre se desmayó cuando vio la semejanza de la gloria de Dios, porque tuvo que entrar el Espíritu de Dios, fortalecerle para que se volviera a poner en pie nuevamente. Sintió que las fuerzas, ¿verdad?, se le iban. Sintió que le faltaban las fuerzas. Sin embargo, debido a la intervención de Dios, logra reponerse de esta falta de fuerzas que él tenía. Entonces, a la presencia de Dios también nos lleva a reconocer toda nuestra debilidad. Y solo necesitamos la gracia y el Espíritu, la operación del Espíritu Santo para poder levantarnos y ponernos en tierra. Ezequiel, él estaba, dice, bueno, a quienes pueden ver el contexto de esto, él estaba junto al río Quebar. El río Quebar estaba un poco al norte, un poco al sur, perdón, donde dice que estaba un grupo de desterrados en la época, de estos cautivos que fueron a Babilonia, junto al río Quebar, en un lugar llamado Tel Aviv, que no es el Tel Aviv actual, ya, sino que esto estaba en Babilonia,
digamos poco al sur de lo que hoy día sería Bagdad, en Irak. Ahí estaba Ezequiel con ese grupo y seguramente él muchas veces había tenido que entrar porque siendo cautivo tenían que involucrarse a pesar de que no eran obligados a cambiarse de religión porque ellos eran muy rigurosos en esto, pero muchas veces tuvo que entrar a los majestuosos templos de la religión babilónica y estaba acostumbrado a ver estas cosas muy majestuosas. Sin embargo, cuando Dios le muestra una semejanza de la gloria de Dios, era mucho más de lo que él estaba acostumbrado a ver, y la Biblia dice que cayó entonces también en tierra y se postró sobre su rostro porque entendió que esta sí era algo parecido a la gloria de Dios. Además del apóstol Pablo, tenemos el otro ejemplo del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 12 al 18, y dice: y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí tenemos otro ejemplo entonces de un hombre que ve algo parecido al Señor Jesús en su historia y se desmayó. Porque dice: caí como muerto. ¿Quién cae como muerto? ¿Quién ha tenido la experiencia de desmayarse aquí? Varios, ¿cierto? Yo también. Yo también. Algún día les puedo contar. Me desmayé un día. Y ya no era capaz de nada más, digamos. No tenía fuerzas. Caí como muerto. Eso le ocurrió a Juan. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, es una experiencia inolvidable y nunca más volvemos a caminar como antes porque el Señor ha sido nuestro transformador. Yo quiero contarles que a la edad de 6 años, en un culto como este seguramente, el Señor tocó mi vida y le prometí que nunca me apartaría de Él. Y espero, ¿verdad?, a mis 6 décadas que ya he cumplido, que el Señor, ¿verdad?, me ayude a honrar esa promesa que le hice hasta el último día, porque así es como tiene que ser nuestra vida. El pastor en esa oportunidad predicó sobre Juan 3:16, donde explicó cuánto amor había sido derramado por Él que entregó su vida para que yo y todos los que allí estábamos pudiéramos alcanzar salvación. Y esa verdad tocó tan profundamente mi corazón de niño que nunca más quise apartarme del Señor. Mi madre dice que yo salí de esa celebración, de ese culto, esa noche, y llegué a mi casa llorando y diciéndole al Señor que gracias porque Él me había salvado en esa noche y había entendido que Él me amó tanto, quien se entregó por mí. Esa fue mi promesa entonces para el Señor. Así también entonces es cuando Dios se revela a nuestras vidas y Él cambia nuestro proceder. Entonces nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo cuando él dice, primero le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Para estar seguro de qué se trataba esta experiencia que él estaba teniendo. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero después el Señor le dice de inmediato algo, digamos, por la cual él tenía que tomar una decisión firme, porque le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dar coces es dar patadas, así como los bueyes, los caballos, digamos que de repente en su proceso de amansamiento comienzan a dar
comienzan a dar patadas, eso es lo que hacen, lo que muchas veces uno observa. ¿Y qué es lo que hace el amansador? Le coloca el mismo aguijón con que lo pincha para que avance, se lo coloca en las patas, ¿ya? Y eso es una experiencia muy, muy traumática, creo yo, porque así como pasa el tiempo, el buey aprende que no debe dar patadas, digamos, porque es dura cosa dar patadas contra el aguijón que usan sus amansadores. Eso fue lo que hizo al comienzo. Después le dijo, el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor. Y aquí es donde muchas veces nosotros fallamos en esta segunda parte, digamos. Primero preguntar: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, ¿ya? ¿Nos queda claro? Y después Él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ya? Porque nosotros estamos acostumbrados: Señor, voy para la izquierda y si vas conmigo seguramente me va a ir bien, ¿o no? Ahora me voy para la derecha y bueno, ojalá que me vaya bien, pero anda conmigo, Señor. No fue lo que dijo Pablo. Este es el gran ejemplo de Pablo. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud que el verdadero creyente tiene que tener. Señor, yo no voy ni a la izquierda ni a la derecha. Dime qué es lo que tengo que hacer. El apóstol Pablo lo hizo así y a él le fue bien. Después pasó muchas pruebas, muchas cosas, pero estaba convencido de que estaba así ahora en la verdadera voluntad del Señor. Para concluir, entonces quiero resaltar que nadie puede decir que ha sido lleno del poder del Espíritu de Dios y de su gracia si su vida no ha cambiado radicalmente. La vida del cristiano era una y es muy diferente cuando ha conocido la gracia del Señor. La lucha con Dios es la única lucha donde quien cae vence, porque cae a los pies de Cristo. Esta es la única lucha que nosotros conocemos, en donde el que parece ser derrotado en realidad es victorioso. Es la única lucha donde aquel que cree, ¿verdad?, que haciendo la voluntad de otro, en realidad está haciendo lo mejor para sí mismo. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios, porque Dios le ha llamado con un propósito y nosotros entonces encontramos allí el verdadero propósito de Dios. Nosotros, si luchamos con Dios y caemos, entonces somos vencedores. Que nuestra oración permanente sea: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No quiero, Señor, hacer mi propia voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Señor, bendice mi vida e indícame a través de tu palabra cuál debe ser mi próxima decisión. ¿Verdad? Esa es la verdadera actitud del verdadero creyente. Y cuando el Señor nos llama, entonces respondamos obedientemente, haciendo su voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La caída y la victoria en la vida cristiana son sinónimos. Caer es vencer, porque cada vez que caigamos tenemos que hacerlo a los pies de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, mira, Señor, nuestra vida. Hemos hablado tu palabra, Señor. Hemos entregado lo que tú tenías para tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, oh Señor, bendice a cada uno de los que está aquí. Oh Señor, con nueva visión, con nueva, oh Señor, voluntad
para no hacer su propia voluntad, sino que para hacer la voluntad tuya. Queremos bendecirte, Señor. Queremos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Oh Señor, cada día yo quiero caer, pero no caer rendido ante el hombre, sino caer rendido a tus pies, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén.